buenos días, ¿cómo están? Buenos Muy días, buenos días, Daniel, Freddy, Inge. Gary, Bien, Gonzalo, Henry, ¿cómo están? Hugo, Jesús, José, Alan, buenos días, ¿cómo están, Bien, Inge. jóvenes? Buenos ¿Bien? días, Inge. bien, ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo está Michelle, Mauricio, chicos, Kevin, Justin? Están varios ya ingresando. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? ¿Ya concluyeron sus exámenes? sí, ingeniero. Qué bueno, me alegro, me alegro. Muy bien. Esta tarde, 2:30, ¿tienen clases? Que quisiera saber, por favor, si tienen clases 2:30, todo el curso. Disculpe, Lizzy, yo tengo clases de inglés a las 12:45 hasta 2 de la tarde y cuarto. Ah, ya, no, dos de la tarde. 2:30, si tienen clases. Bueno, esto con el Por mi parte, no, Inge. ya, ¿por qué les decía? Porque quiero entregar personalmente por grupos, porque creo que ya habían entregado sus informes por grupos. Ya quiero reunirme, vamos a entregarles sus notas, ya viendo prácticamente, en este caso, eh, si hubiera alguna observación. Ya, yo ya debería subir notas, pero me dan 2 minutos con ingeniero Beyman. Ingeniero, buenos días. Bien, mil disculpas, sí. Bien, les decía para poderles pues entregar sus notas para que no tenga ese problema de algunas correcciones que tengamos. Ah, por eso les preguntaba. Ya en este momento estoy entregándoles las respuestas del examen, ya para que se pueda comparar. Por eso les preguntaba si tienen clases para poderles hacer la entrega de sus notas. Ya, entonces, tendría que entregar a los que están con tiempo, porque hoy día tengo límite de entrega, por eso les decía. Entregaron por grupos, si no me equivoco, sus proyectos, ¿verdad? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, entonces, por eso les establecí eso, ¿sí? Bien, en este momento voy enviando. Ya, muy bien, venimos acá, ustedes están acá. Ahí está, Ingeniera, dígame, ahí está, dígame, dígame. eh, perdón, ingeniera, respecto al procesual, tenemos que subirlo al módulo cada uno, pero también dice que tenemos que enviarle al WhatsApp personal. ¿Eso tiene que enviarle un encargado o todos los miembros del grupo? Uno solo por grupo, nada más. Uno Está solo bien, por ingeniera, grupo, muchas sí. gracias. Uno solo por grupo para que yo ya sepa quiénes. En cambio, en el procesual todos tienen que subir.
Bien, muy bien, continuamos entonces. Ahí está, les he enviado de los dos grupos las respuestas, estableciendo para que se pueda valorar prácticamente y establecer. Entonces, ¿me confirman, por favor? Sí. ¿Qué grupos vamos a poder entregarles sus notas y hablar más de su proyecto 2 de la tarde? Porque yo tengo un espacio prácticamente de 2 a 4. ¿Ya? Entonces, para poder trabajar y por grupos entregarles sus notas. ¿Ya? Entonces, me van a confirmar al finalizar nuestra clase. A veces, no sé, nos pasa todo con ustedes. Si tienen alguna pregunta más, me dicen, por favor, si tienen alguna consulta. Bien, vamos a entrar. Dije, Dime. la asistencia creo que está mal configurada. No me diga, a ver. Ya, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a revisar. Ya, estoy revisando. Muy bien. Estoy revisando. Voy viendo un momentito qué es lo que ha pasado. A ver. Estoy entrando a asistencia. Oh, estamos en el hito 3 ya, ¿no? Perdón. ¿No está con la fecha de hoy día? Me dicen, por favor. Es el horario, Inge. Le puso 1:30 creo, hasta las 3. Con tanto afán se nos va. Hice una consulta Bien. sobre el proyecto. ¿Tiene que ser entregado en Word o en PDF? Es el proyecto de grupo, no del invitado, sino el proyecto. Puede ser en PDF, en cualquiera de los dos. Está bien, Inge, Sí, muchas gracias. en cualquiera de los dos, porque voy a leer prácticamente, ¿no? Uy, sí, perdón, enseguida voy solucionando. A ver, 13:30, creo que está en otro horario. Sí, se me fue prácticamente este. Ya, ya, nuestro horario es de 9:15 hasta 10:45, ¿no, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Muy bien, gracias. Muy bien, seguid. Ya, a ver, hagan la prueba, por favor. Hagan la prueba, por favor. Mil disculpas, se me fue. Vamos marcando asistencia, lo primero que siempre les voy pidiendo. Bien, vamos, mientras tanto me avisan. Voy entrando prácticamente a nuestro texto. ¿Ya? Perdón, hijo, no se puede marcar todavía. Inge empieza a 9:15. No aparece nada. 9:15, ¿no? Sí, ahí hasta 9:45, Inge. Ay, 9:15, perdón. Con los nervios y todo eso. Ya, 2 minutos me dan. Mientras tanto voy buscando este documento. Ya, a ver, hagan la prueba ahora. ¿Sí? Me interesa si le sale, voy a arreglar yo en este momento enseguida, si es que le sale retrasado. Inge, por si acaso lo guardé con retraso porque no me dejaba poner presente, pero le puse retraso. Ya, voy a arreglar. Toditos, todos los que, no importa, por favor, pongan con retraso. No interesa, yo lo voy a arreglar, todo presente. Ya, se me fue, la verdad se me fue el horario. Pero, bueno, todo tiene solución. Enseguida voy a revisar. Hasta que ustedes vayan marcando. Me dicen si alguien tiene problemas. Van a actualizar por si acaso, si alguien no está pudiendo ingresar.
si uno de ustedes no está pudiendo ingresar. Bien, empezamos entonces con un nuevo concepto. ¿Ya? Estamos entrando, pues como decimos, hemos visto varias estructuras. Hemos visto prácticamente las estructuras justamente unidimensionales, multidimensionales, las estructuras array de tipo carácter char, ¿sí? Estableciendo que a partir de esa estructura ya establecemos el manejo de una cantidad o volumen de información que en la cual ya podemos hacer y almacenar en la memoria. Entonces, la complejidad, podríamos decir, de este tipo de estructura se basa en que, bueno, como yo quiero representar prácticamente una información, ¿sí? Vamos estableciendo acá. Ya, si yo quiero prácticamente, pues, establecer ya un conjunto de datos, les dije que con vectores y bueno, inclusive matrices, yo puedo generar información estableciendo una pequeña base de datos. ¿Sí? Solamente voy a establecer dos elementos acá, vamos a establecer ahí, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra complejidad establece que para poder almacenar yo atributos, podríamos decir, ya de un objeto, ¿sí? Porque justamente ya entramos en la parte de orientado a objeto y lo bueno es que ya ustedes conocen. Entonces, por ejemplo, un objeto persona, ya le voy a establecer acá persona. Establecemos ciertos atributos, como podríamos decir su carnet de identidad, ya podríamos decir su nombre, ya, y podríamos establecer también tal vez su apellido. ¿Ya? Entonces, tanto en matriz, en este caso, y en las estructuras tipo vector, teníamos que establecer para cada uno de ellos, sí, un vector, de tal manera que obviamente la cantidad enésima de vectores me formaba ya esta información, ¿no? Entonces, de la misma manera ocurría si es que yo quería utilizar pues una matriz, ¿no? Estableciendo prácticamente, sabiendo que pues un vector, un solo tipo de dato. Cuando yo manejaba una matriz, también un solo tipo de dato. A esto surgen nuevas estructuras. Justamente por eso va el nombre de estructura de datos. ¿Qué estructuras tengo y de qué manera pues he ido estableciendo cada una de estas, ¿no? Entonces, estas son las estructuras array, considerando prácticamente las estructuras ya en las que hemos manejado prácticamente las de carácter y cadena, en este caso cadena de caracteres. Hemos visto el string y en este caso el char. A esto surge de qué manera puedo manejar en otras estructuras. O sea, yo no quiero ninguna de estas, surge en este caso otro tipo de estructura que ya va a lo que es orientado a objeto. Ya esa estructura, pues nos basamos acá, vamos a ir. Y tenemos en el texto también, son los structs. Ya una estructura de datos ahora es un conjunto diverso de tipos de datos que pueden tener diferentes tipos de datos agrupados. Ya, estos structs permiten ahora, no como en esta estructura, hacer que cada tipo o los atributos prácticamente de un objeto tengan que ser manejados en diferentes vectores o generalizar en una matriz, sino que prácticamente pues vamos haciendo de que esta estructura pueda agrupar un conjunto ya de diferentes tipos de datos. Entonces vamos a ir viendo que nos va a facilitar prácticamente en el proceso ya de poder inclusive definir los atributos de un objeto. Ahí que justamente tenemos como ejemplo, ¿no? Nos dice los struct. Acá establecemos, este es prácticamente la estructura que ahora nos va a permitir manejar ya un conjunto de datos, tomando en cuenta que yo puedo
ya definir en esta estructura los atributos de un objeto como tal. Aquí estamos creando, digamos, el objeto producto, cuyas características, vamos a decir, nombre y precio. Entonces ya vemos a partir de acá, objeto, empezamos a trabajar como objetos ya, todo lo que vamos estableciendo. Entonces, ¿cómo puedo generar información para un objeto? Tomando en cuenta sus atributos principales, justamente con el struct. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo de qué manera en C++ se manejan estas estructuras. Y una de las desventajas, siempre vamos con desventajas. ¿Por qué se le llama estático? Porque seguimos con la parte estática, ¿ya? Se le llama estático debido a que, en este caso, estas estructuras para su almacenamiento, ¿sí? Se van a generar ahora de esta manera, ¿sí? Estos ya no vamos a tener, en este caso, separado. Vamos a tener una estructura que se va a establecer, voy a hacer más acá, de esta manera, ¿ya? Se va a parecer a un enmallado, donde acá, por ejemplo, yo voy a tener el CI, por ejemplo, aquí voy a tener el nombre, acá voy a tener el apellido, ¿ya? Y aquí puedo tener, tal vez podemos establecer lo que es el año, la fecha de ingreso, dependiendo de algún dato que vayamos a manejar. Entonces, ¿sí? Nosotros, para poder tener datos almacenados en una estructura de un conjunto de elementos, vamos a tener que seguir manejando, ¿sí? Vector. ¿Qué implica? Estos tenemos que convertir para que se maneje, pues, un conjunto de datos, así como ven, enmallado puede ser para n personas, voy a tener que establecer estructuras de tipo vector, donde cada uno de ellos se va a establecer prácticamente, ¿sí? En una posición establecida, ¿ya? De tal manera que pues vamos a tener de esta manera. El manejo de estas estructuras ahora se hace así, por fila. Primer dato, segundo dato, tercer dato, ¿sí? Entonces acá voy a tener la información. Esta es mi estructura general. Pero para yo tener varios datos, voy a tener que generar una estructura de tipo vector. Seguimos con la falencia de que sigue siendo estático, pero que sí ya puedo almacenar un conjunto de información de diferentes tipos de datos. Esa es la diferencia en este tipo de estructura. Entonces, ese elemento, perdón, acá, vamos a ver ahora cómo generamos, en este caso, en este caso en C++, ¿ya? Esto ya un poco va a lo que ustedes casi conocen la mayoría, ¿sí? Voy a crear una clase con sus atributos, pero ahora estamos estableciendo, la clase se trabaja de otra manera. Vamos a crear acá las clases también. Vamos a crear las clases con sus constructores, con sus getters, con sus setters. Pero por el momento lo que estamos generando siempre es una simple estructura. ¿Y qué son las estructuras struct prácticamente? ¿Sí? Entonces ese es el otro tema que vamos empezando el día de hoy. Ya, ahora, ¿cómo generamos estas estructuras? O sea, ¿cómo hacemos? Es bien parecido a lo que, bueno, hemos ido viendo en programación, cómo vamos generando. ¿Ya? Vamos a ir haciendo la parte práctica, porque bueno, acá nos muestra la parte de teoría. Entonces, ¿cómo genero eso? ¿Sí? Vamos a ir, vamos haciendo la parte práctica. ¿Ya? Vamos a establecer acá. Muy bien. Uno de las podríamos decir, elementos que no cuenta, y justamente les decía, en C++, bueno, vamos a ir de tipo consola, es que no tiene una estructura o un tipo de dato que yo pueda manejar como fecha. O sea, no tenemos el data time. Entonces, para manejo de fechas, por ejemplo, se tiene que basar prácticamente en una estructura. Justamente eso es lo que vamos a establecer ahora. Ya, vamos a venir acá, ¿dónde estamos?
Vamos. Vamos yendo a poner, y ya estamos con nuestro hito 3. Y aquí vamos a crear código. Vamos a trabajar, aunque deberíamos trabajar en un solo código. Ahora vamos a ir viendo que se genere en un solo código. Ya, el lugar donde vamos trabajando prácticamente. Creo que sí tenemos uno solo. Ahí estamos, en este trabajamos. Listo. Ahí. Bien, le vamos a llamar, ¿sí? Pero en este caso vamos a establecer estructura struct, ¿ya? Bien, vamos estableciendo acá. Un creado, ¿dónde estamos? Creo que tenemos dos. Vamos a cerrar. Acá nos está estableciendo esto, ¿sí? Aceptar. Acá solamente. Creo que ese dato nos está pidiendo. Perfecto. Le hago acá y creo, ¿sí? Bien. ¿Cómo establecemos el manejo ya de esta estructura? A diferencia de vectores y array. Ya, entonces vamos a crear vamos a establecer una estructura persona, ¿ya? Donde vamos a crear justamente en base a este concepto, ¿sí? Esta va a ser nuestra estructura persona, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de objetos, ya les dije, podemos hablar de todo, ¿no? Podemos hablar de frutas, podemos hablar de autos, y nos vamos a establecer prácticamente a lo que es una estructura persona, ¿ya? Entonces, voy a establecer el cómo crear esta estructura acá. Entonces, decimos struct, el nombre del objeto, que en este caso sería persona. ¿Ya? Y nosotros establecemos ahí internamente la estructura que vamos a dar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les decía, entre ellos puede ser un entero, que va a ser el CI. Ahora ya puedo manejar de esta manera. Ya un string que va a ser, por decir, nombre. ¿Ya? Voy estableciendo acá, podemos colocar prácticamente el apellido, podemos colocar, por ejemplo, otro tipo de digamos, doble, digamos, el sueldo. ¿Ya? Entonces, podemos establecer valores que, en este caso, digamos, un float, así, viendo los datos que podemos tener acá de la persona, ya digamos su estatura. Entonces, viendo que sí puedo manejar prácticamente diferentes tipos de datos, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, lo más relevante. Entonces, con esto yo estoy creando como que en el caso de ustedes, una clase con sus atributos, ¿sí? Ahora aquí todos podemos establecernos, todos tenemos un CI, todos tenemos un nombre, pues podemos establecer tal vez la parte, tomando en cuenta la parte de sueldos en el nivel prácticamente, ahora sí. Si hablo de sueldo, pues aquí puedo decir prácticamente empleado, en vez de decir si voy a considerar el sueldo, puedo decir pues, empleado, ¿sí? Ahí. La estructura. Empleado, un empleado tiene CI, tiene nombre, tiene sueldo, podemos considerar un tanto lo que es la estatura y otros atributos más que nosotros podríamos tomar en cuenta. Ya, voy a establecer ahora cómo creo, en este caso, un objeto de esta plantilla, porque me estoy creando una plantilla, ¿verdad? Entonces debo crearme prácticamente un objeto. Entonces, ¿cómo creamos un objeto de esta plantilla? Es como que creando una clase,
ya establecemos acá y damos a conocer, suponiendo que yo quiero ya crear de una persona específica, entonces le digo acá struct, damos el nombre de la estructura, en este caso podríamos decir de la clase, ¿ya? Y digamos, yo quiero el objeto poseer, ¿sí? Así. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que ustedes hacen, instanciar, ¿no? Estoy instanciando, estoy creando el objeto de qué, de la clase empleado. Entonces estoy estableciendo, y bueno, ahora ya puedo inclusive establecer sus datos. Entonces yo digo aquí José, punto, le digo, ya va estableciendo prácticamente todos los atributos que vamos teniendo. Entonces yo le digo CI es igual a, en este caso yo le puedo dar un número de carnet, ¿ya? Entonces vengo acá y le digo José, punto, ¿sí? El elemento que vamos estableciendo, su nombre, y le damos prácticamente su nombre, José, ¿sí? Entonces acá digo José, punto, ¿sí? Entonces voy cogiendo sus atributos, sueldo, igual a, digamos, 2000, José, punto, y voy estableciendo la estatura, ¿ya? 1.67, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos establecer lo que es ya crear este tipo de estructura, en el cual me permite prácticamente poder visualizar. Entonces, simplemente para visualizar, por ejemplo, voy a mencionar de la misma manera, ya voy a hacer en forma horizontal, entonces digo acá José, ya, punto, siempre estableciendo lo que es su punto CI, ya, entonces podemos hacer con, como se dice, concatenando, no, perdón, estableciendo un pequeño tabulador, ya, ahí, para que vean la parte sea más visual. Entonces vengo acá y digo el nombre, ¿verdad? José, punto, sí, vamos a establecer su nombre. Perdón, joven, el ingeniero, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Perdón, me disculpo si estamos con esto de las notas. Ya estamos con 10 minutos, les pasaré por favor. Mil disculpas. Ay, no sé qué pasa con ustedes, pero cuando paso con ustedes, todo el mundo ese rato, todo tenemos. Muy bien, les voy pasando el link. A veces digo, la otra vez he apagado prácticamente el teléfono, pero el ingeniero me dice, ¿por qué no enciende? Ahí está. Les enviaré por favor el link, por si tengamos este problema que hemos ido avanzando. Bien, entonces, como les decía, yo puedo ir mostrando cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces, establecemos acá, ¿ya? Y esa es la manera prácticamente de poder establecer
¿sí? Cada uno de los atributos que yo he definido prácticamente en... ahí vamos a ver. Ya, porque ya se nos va a vencer. Vamos a entrar, ¿sí? Bien, creo que ya estamos, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, como les decía, pues nosotros a partir de esta estructura ya podemos inclusive pues ver y establecer el manejo de cada uno de sus atributos. Bueno, estoy viendo acá. Ya, entonces acá tengo su CI, su nombre. Voy a hacer prácticamente acá, pues este es un objeto. Estoy estableciendo su sueldo. ¿Ya? Y bueno, y así todos los atributos podemos establecer. ¿Ya? Y bueno, simplemente voy a hacer acá un salto de línea. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo crear y voy a ejecutar acá, viendo que ya este tipo de estructura me genera un conjunto ya de diferentes tipos de datos. Ya puedo agrupar diferentes tipos de datos. ¿Ya? Vengo acá y ya está, ¿no? El carnet, el nombre y el sueldo. Tomando en cuenta que he creado una estructura, una plantilla, ¿sí? Que es empleado, al cual voy creando objetos, en este caso, ¿sí? En este caso he creado un José. Si yo quiero otros objetos, tendríamos que establecer ejemplos, digamos, voy a hacer de todos los trabajadores prácticamente de la empresa, digamos, el otro se llama Juan, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer que ingresen, por favor. Bien, entonces voy creando así, pero fíjense, yo tendría que crear, sí, para pues todo mi personal, es decir, por decir, aquí va a ser, digamos, Hugo, ya, acá Hugo. Entonces ahí justamente lo que les decía, sí, yo tengo que generar una estructura que me englobe a un conjunto de, ahora, a un conjunto de objetos. Entonces ahí cada uno de ellos está así, ¿sí? El momento que estoy creando a José, sí, está así, ¿no? Tenemos acá su carnet de identidad, digamos, su nombre, digamos, González, vamos a decir, ¿sí? Y, digamos, una fecha o una estatura, que en este caso estamos hablando nosotros de estatura, ¿sí? Estableciendo una estatura de 1, digamos, .56. Entonces, se está cargando de esta manera, pero uno a uno. Yo necesito prácticamente que este elemento, pues, me limite la cantidad de personas que quiero establecer en esta estructura. Y justamente ahí establecemos las estructuras array. O sea, ¿qué significa? Tenemos que establecer, llevar a una otra estructura. ¿Ya? Entonces, por eso que decimos, pues, como que seguimos siendo estático. Ahí ve el concepto de la parte estática. Ahora, vamos a ir viendo antes de ir a las estructuras estáticas, sí, hay un elemento que vamos viendo lo que es combinación. Lo que les decía acá es,
¿qué pasa si yo tengo prácticamente establecida lo que es la fecha? Yo quisiera la fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces, no hay un tipo, o sea, tendría que decir aquí de esta manera, no tenemos una estructura. Ya, entonces tendría que decir un entero, digamos, el día. Ya tendría que decir un entero el mes, ¿no? Estableciendo acá el mes. Y así, justamente estableciendo como atributo, porque no tenemos. Justamente estableciendo acá la gestión, el ánimo, ¿sí? Entonces, ahí justamente, debido a este procedimiento, pues se pueden generar estructuras de los cuales, ya en este caso, esta estructura empleado pueda tomar datos de otra estructura, pueda hacer la combinación de estructuras, si tengo, digamos, este caso. Entonces, ¿de qué manera? Ya, vengo acá, digo, voy a crear una nueva estructura, ya, voy a crear una nueva estructura que se va a llamar fecha. Esa estructura justamente va a tener estos atributos, ya, va a tener estos atributos. Vengo acá y todos, y la persona que quiera, por ejemplo, manejar, bueno, acá, vamos a decir acá, a ver, ahí vamos a ver, ¿sí? Entonces, esta estructura va a contar con estos atributos, día, mes y año. Entonces, ¿cómo yo agarro esta estructura? ¿No? Establezco el enlace, digo, quiero una fecha, o sea, tengo que agarrar esta estructura, sabiendo que esta estructura tiene estos atributos. Entonces, vengo acá y digo de la siguiente manera, digo, ¿no? Mi variable, fíjense, digo, mi variable es entera, mi variable es string, mi variable es doble, mi variable es float. La variable fecha va a ser de tipo estructura. Ahora ya no va a ser entero, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente digo, ¿no? Mi variable que voy a crear, ¿sí? Va a ser de tipo estructura. ¿Qué se va a llamar mi variable? Digamos que vamos a decir, digamos que es la fecha ya de nacimiento. Entonces digo, esta variable, el tipo de dato es una estructura. Sí, es una estructura prácticamente. Entonces, puedo hacer, esto se llama combinación de prácticamente estructuras. Podemos hacer la combinación de varias estructuras, tomando en cuenta, en este caso, pues ahora, ¿cómo se van a enlazar? Prácticamente en base, justamente, pues para cada uno vamos a establecer también un elemento acá, ¿no? Entonces vengo de acá y voy a establecer primero el enlace con este. Entonces ya tengo acá y digo, tengo al empleado José y tengo establecido acá todos sus atributos, pero me faltaría, ¿no? La fecha de nacimiento. Entonces vengo acá y digo José, punto, el otro atributo que es justamente el atributo que hemos hecho establecido acá, fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces vengo acá y digo, ¿sí? Y se nos fue, por si acaso, ¿sí? Vamos al Meet, ya, vamos ingresando al Meet, por favor, ¿cuántos estamos? Nos falta ingresar. Bien, entonces acá establezco el atributo, digo fecha de nacimiento. Ingresen, por favor, vamos a hacer que ingresen. ¿Ya? Muy bien. Que ingresen todos. Creo que ya, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, tengo la fecha de nacimiento, pero esta fecha
establece de una estructura. Entonces tengo que establecer ese elemento, digo punto, sí, entonces sería día, y recién puedo establecer el valor. Entonces estoy generando un atributo, pero este atributo tiene una estructura. ¿Y cuál es su estructura? Voy estableciendo para cada uno de ellos. Entonces digo, por decirles 14. Y lo mismo voy estableciendo para el año. Digo, ¿no? En este caso, José, punto, la fecha de nacimiento, ¿sí? En esa estructura, punto, y establezco acá el mes, ¿ya? Y digamos 05, digamos, ¿sí? Ahí establezco. Entonces digo, José, punto, ¿sí? La fecha de nacimiento, punto, el año, ¿ya? Igual a, en este caso, podemos establecer 5 acá. El año, digamos, estableciendo 1999. Creo que alguien está entrando. Vamos empezando. ¿Ya? Entonces, establecemos de esta manera. Entonces, podemos hacer lo que son estructuras combinadas. Cuando utilizo una estructura combinada, cuando justamente, miren, esta, si tuviera yo otra estructura, el cual utiliza fecha, pues simplemente yo enlazo de esta manera, combino. Esta estructura se puede hacer en combinación con otras estructuras. Entonces, tal vez en alguna otra estructura, o sea, puedo establecer, ¿no? En los atributos de algún objeto necesito, pues, manejar fecha. Entonces van a hacer referencia simplemente de esta manera. Mi variable de tipo estructura y le decimos el nombre que queremos prácticamente, ¿no? El nombre que queremos. Puedo combinar más elementos, por ejemplo, si yo hablo en el aspecto, por ejemplo, de sueldo, pero el sueldo no solamente es, pues, como se dice, puede ser tomado en cuenta por decir bonos, descuentos, todo ese elemento. Entonces, esto, por ejemplo, si quiero manejar una estructura donde estén todos involucrados en sueldos, descuentos, puedo hacer que este atributo, ¿sí?, que estoy manejando como sueldo, pues no sea simplemente una variable, que sea una estructura. Entonces, que acá me creo una estructura, ¿sí? Y digo struct, que justamente que se llame, por ejemplo, todo lo que implica sueldo, ¿ya? Entonces le voy a dar, por ejemplo, considerando lo que he manejado abajo, doble. Digo, en este caso, el sueldo como tal, ¿ya? Doble, también podemos establecer su bono. Entonces digo acá, ¿sí? Establecemos doble. Al descuento, podemos tener descuentos que se van estableciendo, ¿sí? Bien, entonces, el sueldo ahora ya no va a ser un simple doble. El sueldo va a ser una estructura, ¿sí? Una estructura, a diferencia, en este caso, entonces estoy combinando. Ahora podemos decirle otro nombre, no coincidir, no, estableciendo acá, si gustan acá, en vez de sueldo, le llaman, por decir, pago, ¿ya? Entonces, ahí estoy creando un objeto que va a ser, este pago tiene el sueldo, tiene entonces pago. Entonces acá le vamos a establecer lo que es pago, ¿sí? Entonces voy creando y puedo combinar, por ejemplo, esta estructura ya es la combinación de dos estructuras. Uno que es la fecha y el otro que es el pago, que va a incluir sueldo, bono y descuento. Ahora, ¿cómo establezco la carga de estos datos? Porque solamente hace un momento le dije el sueldo, ¿verdad? Entonces acá nosotros antecedemos, porque esto ahora prácticamente ya no es una simple variable, es una estructura. Entonces ahí justamente le digo sueldo en vez de pago, entonces, perdón, esto es pago, punto. Ahí voy estableciendo su sueldo. ¿Ya? Está ingresando alguien, vamos a establecer. Bien, venimos acá, José, punto pago,
punto y voy estableciendo el otro, el bono. ¿Sí? Bono igual a, digamos, tiene un bono de 100. Igual, ¿no? José punto, digo pago, punto, en este caso, descuento. Igual, digamos un descuento de 300. ¿Ya? Entonces, voy y puedo combinar, pues no solamente es generar una estructura, sino tengo una combinación de estructuras que puede generar prácticamente una información. Acá ya estaría generando prácticamente un tipo planilla, tomando en cuenta algunos elementos. Entonces voy mostrando, sí, por ejemplo acá le voy a mostrar un poquito para que se note. Abajo le voy a establecer, sí, code, ya, para que se note. Entonces voy a mostrar, por ejemplo, la fecha, ya. Entonces digo José, es lo mismo, sí, José punto, le digo acá. Entonces estoy manejando la fecha de nacimiento, ya, la fecha de nacimiento, que en este caso punto, sí, que necesito el día, sí, ahí está, porque todo estoy cargando para una sola persona. En José punto, siempre lo que es la fecha de nacimiento, que es la estructura, ya, punto, este es mes, sí. Ahora, de la misma manera puedo mostrar lo que son los sueldos, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera? Le digo lo mismo. José punto pago, sí, ahí está en esa estructura, punto sueldo, sí, sueldo, ¿ya? Vamos a mostrar, y aquí se puede hacer cálculos, por ejemplo. Podemos hacer cálculos, lo importante es de qué manera generamos la estructura. No, José pago sueldo, y tengo acá también estableciendo acá José. Aquí vamos a hacer como que fecha, para la fecha es lo mismo. Nosotros acá, por ejemplo, entre estos dos podemos generar la barrita, ¿sí? La barrita, nada más, para que nos salga día, mes y año, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un tabuladorcito para que se note. ¿Sí? Vamos a generar ahí. Entonces tengo un tabulador y puedo generar el otro elemento que sería, digamos, el bono. Entonces tengo José punto pago, sí, pago punto, en este caso bono, ya. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos hacer la combinación de una estructura con otras. Se va generando más información, estableciendo que en este caso pues pueda yo almacenar información ya referido a objetos, ¿no? A partir de aquí entramos lo que es orientado a prácticamente a objetos. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes, alguna consulta. Estas son las estructuras struct, cuyas características establecemos el poder almacenar información de diferentes tipos de datos, estableciendo que se puede hacer una combinación, sí, con otras estructuras. Ejecuto y si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Aquí tenemos estableciendo pago, sueldo, sí, que nos está dando. Vamos a venir. Se llama sueldo porque a veces nos equivocamos. Estamos llamando sueldo, ¿no? La estructura, ya. Nosotros decimos al revés tiene que ser, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy diciendo la variable que se llama, en este caso, como hemos hecho acá, fecha de nacimiento, FEN, ¿no? Sueldo. Entonces aquí es sueldo, ¿sí? Nuestra variable se llama sueldo, ¿ya? Pero ahí establezco justamente el atributo, uno de sus atributos es el sueldo, el otro es el bono. Entonces, ahí le vamos a decir sueldo. ¿Ya? Aquí también le vamos a decir sueldo. Así se llama nuestra variable, sueldo. ¿Ya? Nuestra variable se llama sueldo. Su atributo, sueldo. Su otro atributo, bono. Su otro atributo, descuento. Bien, aquí que tenemos pequeños igual, venimos ahí, vamos a ver qué nos está observando acá. Tenemos observando acá, tengo CI, tengo al nombre,
tengo acá, bueno, este sueldo que ya hemos cambiado, esto le vamos a quitar, porque hemos cambiado como estructura, ahí está, nada más, porque ya hemos cambiado a este tipo de estructura, ¿no? ¿Y qué tenemos? Fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué se llama? ¿Qué hemos llamado acá? Pena, ¿no? Entonces estoy aumentando acá un elemento más. Estos. ¿Qué más? Vamos a ejecutar. Aquí tenemos igual. ¿Qué nos dice el empleado? Ya no es pago, ¿no? Nos hemos equivocado aquí. Es sueldo. ¿Sí? Sueldo. Y aquí el sueldo, el otro atributo llega a ser sueldo. Ahí estamos. Y bueno, ya tenemos ahí. Su carnet, el nombre. La fecha, bueno, que tenemos 14/5 y justamente estableciendo su sueldo y su bono. Son los elementos que hemos cargado prácticamente acá, ¿no? Donde hemos dicho su carnet, su nombre, la fecha, hemos dicho 14/5, nos faltaría establecer, bueno, no estamos mostrando el año, el sueldo que hemos establecido y su bono. Nos faltaría obviamente mostrar. Pero de esta manera nosotros manejamos la combinación de estructuras, ¿sí? Podemos combinar, ¿sí? Nosotros decimos acá, esta variable sueldo va a ser de tipo estructura. Esta variable fecha va a ser de tipo estructura, ¿sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes, consultas. Preguntas. Si yo tuviera que hacer, como les decía, para varios, tendría que, bueno, en este caso hacer para Juan, para Hugo, para todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, esto puedo llevar a una estructura de tipo array, donde yo pueda cargar de esta manera, de cada uno, ¿no? La posición 0, por ejemplo, va a ser para José, la 1 va a ser para Ana, digamos, para Silvia, para Hugo, para Jaime. Entonces, el movimiento de la estructura va a ser prácticamente basado en un vector. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Inge, ¿y todo esto también puede ser con datos de entrada? Es decir, ¿se puede llenar datos? Sí, podemos. O... No, se puede. Nosotros podemos hacer. Ahorita hemos hecho con valores directos. Ahora vamos a hacer cargando a un vector, pero ya estos datos vamos a pedir por teclado, ¿no? Entonces, esto es cuando, por ejemplo, nos enseñan, cuando creamos, por ejemplo, una clase, ¿no? En C#. Y decimos, vamos a crear un objeto, y nos hacen crear a José, digamos, y decimos, le vamos a dar datos, pero nosotros entre llavecitas le damos todo el dato, ¿no? Y mostramos sus datos. Entonces vemos cómo funcionan los constructores, ¿no? Entonces, acá nosotros algo similar estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la forma de asignar valores directos establecemos así, asignando a cada atributo prácticamente. Miren cómo se ha convertido, así se ha convertido la estructura total de, en este caso, de cada uno de los objetos. Carnet, nombre, bono, sueldo, estatura, ¿no? Entonces, pero combinado con otras estructuras, que en este caso sería con el sueldo y con la fecha de nacimiento. Entonces, estos son atributos que vamos estableciendo. Ahora vamos a cargar, vamos a hacer estructuras de tipo array. ¿Qué implica? Ahora ya no quiero, porque ahorita para cada uno tendría que hacer este trabajo. Si quiero para, digamos, José, luego tendría que crearme un objeto Juan, hacer lo mismo. Crearme un objeto Hugo, hacer lo mismo, ¿verdad? Si quiero para varias personas. Entonces nosotros necesitamos hacer para varias, o sea, yo no quiero solamente para uno, como en este caso, ir creando para 2, para 3, quiero para varias personas. Entonces ahí se maneja lo que son las estructuras array, ¿ya? Las array. Y vamos a hacer la carga por teclado. Hasta ahí quiero que me digan si se comprende el concepto de estructuras, cómo se va manejando ya la información en una estructura y cómo se combina. Bien, vamos a crear entonces ahora lo que va estructuras de tipo array, ahora, ¿por qué array? Porque ahora voy a pedir para cuántas personas, ya no tengo que hacer uno por uno.
venimos acá y vamos creando eso. Ahora ya no vamos a hacer carga directa, ¿no? Vamos a establecer. Entonces le voy a llamar acá struct array. Les voy a pasar primero este código. Vamos a establecer para que ustedes lo vayan analizando antes que vaya a la reestructura. No necesito ninguna librería en especial. Sí, cuando ya empezamos a manejar algunos elementos. Ya vengo acá y les paso también. ¿Ya? Entonces para que ustedes ya vayan a establecer. Muy bien. Entonces vengo, ya este es de tipo array. Entonces podemos considerar los mismos elementos en este caso. Podemos trabajar con estas dos estructuras que hemos hecho. ¿Ya? Considerando prácticamente la fecha para que no pues podamos manejar. Puedo manejar estos solamente, voy a quitarle el tercero. Solamente vamos a trabajar acá hasta, podemos decir, tenemos el pago, el empleado, hasta aquí ¿sí? Estas estructuras podemos manejar. ¿Ya? Entonces voy a manejar acá, voy a venir y me voy a crear esas estructuras. Pero vamos a manejar ya tomando en cuenta que voy a hacer una estructura donde yo pueda hacer la carga de datos, ¿ya? Entonces ya voy haciendo un pequeño elemento. Cuando nosotros hacemos estructuras, ¿ya? Lo primero que decimos, ¿qué puedo hacer este tipo de estructura? Sí. Entonces, entre ellos, pues lo primero que puedo hacer es la carga, ¿no? La carga de datos. Luego, ¿qué puedes hacer? Pues de esta estructura puedo hacer un listado, diferentes listados. ¿Qué puedo hacer? Puedo modificar datos, puedo ordenar datos, sí se puede hacer. Y es una estructura de la cual puedo hacer, en este caso, sus operaciones. ¿Sí? Nosotros hemos hecho varias operaciones con vector, ¿no? Como que recorrer, ordenar, matrices, igual de la misma manera el char y el string. También puedo hacer operaciones, tales como que la inserción de datos, la carga de datos, el listado de la estructura, puedo hacer todo lo que es el ordenamiento, ¿sí? El ordenar. Entonces, para eso yo voy a basarme prácticamente en un pequeño menú, donde la primera opción sea la carga, el segundo que me muestre el contenido de la carga. Entonces, como voy a trabajar con subprocesos, ¿sí? Porque esto implica en un subproceso, en otro subproceso, en otro, ¿sí? Estableciendo prácticamente el número correlativo que vayamos a hacer. Entonces, para eso voy a venir acá y vamos a trabajar, sé que debo trabajar con varios subprocesos. Por tanto, mis variables, que serían las estructuras que vamos a crear, que sean en forma global, así como el vector, ¿no ve? Les digo al vector, establezcan como variables globales. Las estructuras son variables, son otras variables más, son variables de tipo struct, ¿no? Entonces, esas las voy a establecer, en este caso, en la parte superior. Pero solamente voy a trabajar con estas dos, ya que no, digamos, no nos vamos a complicar para ir entendiendo. Por tanto, esta estructura no va a tener la parte de sueldo, simplemente va a tener estos atributos, ¿ya? Voy a trabajar con la estructura persona, ahí vamos a establecer, ¿sí? Entonces, esta persona, pues voy a, aquí le vamos a, para que se vaya tabulando, ¿sí? Entonces vamos a decir, esta persona tiene los siguientes atributos, tiene su carnet de identidad, ¿ya? Tiene un nombre, podemos manejar el apellido, o sea, podemos manejar de diferente manera. No siempre un string, por si acaso, si gustan el nombre puede ser un char también, puede establecerse como un char. A veces estamos muy acostumbrados a querer colocar siempre string, ¿ya? Entonces tengo dos estructuras. Uno que es justamente el principal, que puedo decir... acá simplemente como no tengo sueldo puedo decir persona, en mi estructura persona. Esta persona tiene carnet, nombre, estatura y una fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento voy combinando con una otra estructura, con la cual yo voy a poder tener estos elementos para poder tener y establecer la fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces ahí, en la parte superior establecemos nuestras estructuras.
Bien, entonces vengo acá y lo primero que voy a establecer es la carga de datos. O sea, voy a empezar. Entonces, para yo hacer la carga de datos, pues yo quiero, por ejemplo, yo puedo decir, puedo cargar los datos del curso. Yo puedo hacer esta estructura que sea para todo el curso. Eso es una plantilla para el curso donde tienen todos sus carnets, su nombre, su estatura y la fecha. Todos tienen esos atributos. Ahora necesito crearme un objeto para todo el curso. Ahora ya no es para una persona específica. Entonces vamos a crear como global también, le vamos a decir struct. Ya un poquito me voy a aproximar. Acá struct. Entonces, que se llama persona. Así se llama. La estructura persona. Y el objeto quiero al curso. ¿Ya? Así se va a llamar. Curso tercero, digamos. Ahí está. Pero este va a ser de tipo vector. Ahora sí le estoy estableciendo de tipo vector, cuya dimensión nosotros podemos establecer en la parte superior con una variable inicial. Entonces ahora mi objeto ya no es Juan, ¿no? Un único, sino ya es un objeto de tipo vector. Eso voy a definir acá, justamente. Vengo acá y siempre para alguna situación estableciendo, incluimos, siempre les digo, no está de más que establezca en nuestra librería global. A veces utilizamos bits, std, c++.h y vamos a definir una variable. Eso va a depender prácticamente de find, digamos tam, la que estamos, digamos que va a ser para ustedes son 50, por ejemplo. ¿Sí? Son 50 y creo un poco más. Entonces estoy definiendo un objeto, pero va a ser de tipo vector. ¿Eso qué implica? Estoy creando así, digamos que este es todo mi objeto, ¿sí? Pero que tiene, ¿cuántas filas? Tiene 50. Va a tener, entonces voy a venir. La primera fila para José, para la segunda para Jaime. Entonces estoy generando ese tipo de estructura. Entonces ya digo acá prácticamente pues crear prácticamente ese objeto. Pero cuando yo cargo, por ejemplo, a este tipo de estructura, ya cuando vamos cargando a este tipo de estructura, pues así como hemos hecho en el primero, donde hemos creado, por ejemplo, para José, ¿no? Aquí hemos visto para José, uno por uno, ¿verdad? Primero José, cargamos los datos, así. Entonces, para poder llevar a una estructura de tipo array, tenemos que cargar en un auxiliar primero y para luego decir vaciar a esta estructura. Entonces, por ejemplo, este dato de José, o perdón, acá, de José, tengo que guardar en variables auxiliares. Y luego recién asignarle a cada atributo prácticamente el objeto. Entonces, si hago otra carga, igual, esa variable auxiliar se va a vaciar en estos elementos. Entonces vamos a requerir prácticamente, en este caso, de una variable, ¿sí? En movimiento que vayamos a desarrollar. Entonces, vamos a venir acá, perdón, acá, y vamos a hacer la carga. ¿Ya? Este es el principal. Vamos a venir acá como tal, vamos a traerle acá. ¿Ya? Y venimos acá, el principal. El primer proceso que voy a hacer es justamente hacer la carga, ¿sí? La carga de datos. Entonces digo, voy a hacer lo que es la carga, ustedes van a hacer su menú, ¿ya? De datos, aquí a esa estructura voy a hacer la carga de datos a esa estructura. Bien, vengo entonces, sabiendo que ya está dimensionado, ¿verdad? Entonces sabemos que para poder yo decir, si he dicho 50 y solamente quiero hacer, qué sé yo, la prueba de algunos valores que de la cantidad de datos que estoy diciendo prácticamente de esta estructura, ¿sí? Aquí estamos diciendo 50 elementos. Solamente quiero hacer la prueba con 3, con 4, pues vamos a crearnos una variable, igual que en el vector. Le voy a decir de tipo entero que se llame, digamos, t. Con este vamos a establecer. Entonces, venimos acá, es bien similar en el manejo prácticamente de vectores. Me voy a crear ese
su proceso o ese método, ¿sí? Digo voy, ¿sí? Carga datos, ¿sí? Datos. Bien, ahora, pues tengo que decir cuántos elementos quiero cargar de lo definido prácticamente en esta estructura, hemos dicho 50. Ahora, si hay más de 50, pues obviamente desde acá tenemos que hacer y modificar, y ahí va el concepto que sigue siendo estático. Entonces digo aquí code y digo ingresar, vamos a decir cantidad de alumnos, ¿sí? Cantidad de alumnos. ¿Cuántos alumnos quiero hacer la carga? ¿Ya? ¿Para cuántos alumnos vamos a hacer? Y justamente pedimos en esta variable t, ¿ya? Entonces ahora ya manejamos esta estructura como vector, como les dije apenas. Entonces ya tengo la plantilla, pero esa plantilla está de tipo vector. Entonces vengo acá y como que debo cargar a cada fila. Si se dan cuenta acá, debo cargar, ¿sí? Tengo José, a Jaime, a Ana, así voy a recorrer. La carga va a ser de esta manera, por fila se va a desarrollar. Entonces, para eso justamente pues voy a establecer, ¿sí? Vamos a manejar lo que es justamente el bucle, ¿ya? Vamos a establecer un índice que va a ir y estableciendo al tamaño que estamos definiendo, y vamos a incrementar, ¿sí? Bien, entonces ahora pido uno por uno, pues, ¿no? O sea, es la primera fila y todos sus datos. Entonces digo vote y bueno, lo primero que estamos pidiendo es el nombre, ¿no? El nombre, ¿ya? Estableciendo ahí un espacio, pueden colocar un espacio, ¿ya? Y bueno, acá y decimos sí, ¿no? Entonces ahora mi estructura, ¿cómo es? Ahora mi estructura se llama, pues en este caso mi objeto he creado curso, ¿no? Entonces se llama curso, así hemos creado, curso tercero, y tiene una posición, ¿y cuál es su atributo? Su atributo es el primero, es 6. Entonces ahora ya no manejo como los objetos, lo que hemos ido manejando los objetos, ya es de tipo, entonces este i está haciendo referencia prácticamente a la primera fila, ¿no? Entonces todos los datos de la primera fila, luego así sucesivamente va a ir estableciendo lo que es la carga de cada una de estas filas, ¿sí? Va a recorrer próximo, ahora ya se está cargando por fila. Entonces digo lo mismo ahí, justamente code, estableciendo lo que es el otro elemento que nos dice nombre, ¿no? Ese y primero debería ser, ¿no? Aquí, perdón, ahí está. Vamos a copiar esto que nos sirva. Sí, me van a hacer siempre, me van a corregir, jóvenes. ¿Ya? Entonces, sí, vamos a decir. ¿Ya? Nombre, el nombre establecemos acá lo mismo, ¿sí? Vamos a tener con los mismos atributos. Entonces el atributo ahora ya no es CI, sino el atributo es nombre, ¿sí? El otro elemento tenemos, ¿sí? Según tenemos al nombre, CI, nombre, estatura y la fecha. Entonces ahí decimos todo. Hacemos la estatura, ¿sí? Estatura, los puntitos, ¿ya? Y establecemos justamente pues, la estatura que tenemos, ¿sí? Estatura. Y igual, curso tercero, estableciendo cada elemento ya de estructura array, punto estatura. ¿Ya? Estatura. Ahora, lo mismo establecemos con la fecha. La fecha podemos hacer en uno solo, ¿ya? Entonces digo code, acá, fecha, nacimiento directamente. Fabri, ya tenemos acá fecha de nacimiento. Vamos a establecer, podemos, bien,
aquí y decimos justamente, ahora vamos a tomar los atributos prácticamente de toda la fecha. Podemos pedir en uno solo todo. Podemos decir acá, estableciendo lo que es el curso tercero, en este caso, subí, el atributo es fecha de nacimiento, ¿sí? Se llama fe nacimiento, que no hemos dado, ¿sí? Siempre te fena, ¿no? Fena, punto, ahí. Entonces decimos día, ahí establecemos. Podemos pedir en uno solo, sí, toditos, como si fuera la fecha, como estuviéramos pidiendo una fecha, ¿sí? Completa. Tenemos al día, tenemos al mes, pedimos, sí, el año. Perdón, esto se nos fue. Ahí. Ahí estamos, ¿no? Entonces tengo día, mes y año. Estoy pidiendo en uno solo, los tres. Entonces en la pantalla vamos a establecer ese procedimiento. ¿Ya? Entonces de esta manera realizo la carga, ¿sí? De cada elemento que ya he establecido de una estructura de tipo array. ¿Eso qué significa? Va a tener 50 datos, ¿no? Ahora, claro, obviamente estoy haciendo la prueba con la cantidad que estoy estableciendo, ¿no? El movimiento va a ser de esta manera. Sí, va a venir y va a generar y se va a hacer el movimiento. Ahí vamos. Así, ¿no? Así. Entonces, de esta manera establecemos lo que son las estructuras array. Esto voy a cerrar para que se visualice mejor, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora sí, viendo que ya no va a ser una estructura para una sola persona, sino va a ser para un conjunto de datos que va a ser de tipo array. Hasta ahí voy a ejecutar, pero alguna pregunta, alguna consulta. No, ninguna, Inge. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, voy a ejecutar a ver. Tenemos acá justamente qué nos dice. Acá nos falta un símbolo, ¿no? Sí. Listo, cantidad de alumnos. Me voy a decir 2 alumnos, ¿sí? Todavía no estamos visualizando. Me pide su carnet. Ya estamos cargando. Veamos, José. Estatura, 1.78. La fecha, ahí está. La fecha, establezco el día, espacio, 5, espacio y 1998. Entonces estoy introduciendo. Otra vez, me dice para el segundo ya también, ¿no? El segundo, porque he hecho 2 personas. Igual. Vamos a establecer acá. Igual, su estatura, fecha de nacimiento, ahí nos está pidiendo, entonces 23, 6, 1998, digamos. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya podemos cargar por teclado, ¿sí?, los atributos de esa estructura y estableciendo para cuántas personas, estableciendo que ya son estructuras de tipo array. Seguimos en la falencia de que al decir 2, 3 personas y la cantidad de elementos definidos, pues sigue siendo estático, ¿sí? La estructura ya ha cambiado, pero ya no manejo vectores, ya no manejo matrices, sino ya puedo generar una estructura en la cual tengo diferentes tipos de datos. Pero sí, se limita a ser todavía de tipo, pues, estático. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bien, ahora, ¿cómo muestro? O sea, tengo los datos cargados. Entonces, ahí justamente la otra operación que puedo hacer con este tipo de estructura es el listar. ¿Sí? Puedo listar prácticamente. El listar datos. ¿No? Entonces, voy a crear
un método que me permita hacer este proceso. Justamente acá le voy a decir, entonces voy, sí, listar datos. Entonces, ya como ustedes han visto, cuando yo genero un vector, yo puedo ponerle título, yo puedo establecer ya en la parte superior, porque voy a generar luego y voy a leer todo el vector. Entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, le digo listado de, puedo colocar curso tercero. Es un título que le estoy dando simplemente. Ya, entonces vengo acá y code. Ahí vamos generando todo lo que yo quiero sacar. Sí, es como que la etiqueta, ¿no?, de lo que quiero desplegar prácticamente. En este caso, su carnet, ¿ya? Podemos hacer carnet. Ya, voy a hacer un pequeño tabulador. Luego que voy a necesitar el nombre, ¿ya? Nombre. Otro tabulador. Que necesito su estatura, ¿ya? La estatura. Podemos sacar hasta la edad. Pero sabemos la edad, como podemos calcular, inclusive acá. Podemos establecer ese detalle. Ya, la estatura, tengo acá otro tabulador y justamente va a ser la fecha de nacimiento. ¿Sí? Establecemos, podemos colocar aquí fecha para que no sea muy largo, estableciendo nacimiento. ¿Sí? Y si quiero, saco la edad, vamos estableciendo acá la edad de la persona. ¿Ya? Entonces tengo un tabuladorcito y le digo la edad más. Así, porque tengo el año de nacimiento. Entonces simplemente se va a basar acá, ya, perdón, acá, sí, un salto de línea y listo. A esto se puede colocar muchos elementos, como que es una etiqueta, ya, eso simplemente estoy colocando en la parte superior como un listado, como un reporte que estoy necesitando prácticamente, ¿sí? Entonces vengo acá y vamos estableciendo ND, ¿ya? Entonces venimos acá y bueno, voy a copiar lo mismo hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? El encabezado del reporte que voy a sacar prácticamente. Entonces, a partir de aquí muestro el contenido. Entonces voy mostrando prácticamente el contenido. Vengo acá y bueno, como es un vector, pues se tiene que establecer como vector, ¿no? Tengo que trabajar como vector. Entonces digo, pues un entero i que va a ser de 0, un i menor, ya sabemos, la variable t es la que dimensiona a un i más. ¿Ya? Entonces vengo acá y bueno, voy mostrando de acuerdo a lo que he hecho en el encabezado. Ya en el encabezado justamente establecí de la siguiente manera, ¿sí? Primero viene el carnet. Ya, entonces estoy manejando, ahí está justamente mi objeto, ¿no? Curso 3, subí, punto, empiezo a establecer el CI. Luego me dice un tabuladorcito, justamente voy a establecer también el tabulador, que viene su nombre. Entonces digo curso, ¿sí? Tercero, estableciendo acá la posición y acá nombre. ¿Ya? Igual, voy haciendo mi tabuladorcito. Vamos a tratar de... Acá vengo, ahí, tabuladorcito. ¿Qué viene? Justamente viene la estatura. Entonces igual, curso tercero y entonces punto estatura. Entonces un poquito se va a extender, voy a tratar de que se note todavía. ¿Ya? Hago otro tabulador y ahora me toca hacer la fecha de nacimiento. Para cada uno de ellos puedo establecer inclusive con su barrita. Entonces digo acá curso tercero, ¿sí? Y hago referencia al atributo, que esto sería fecha de nacimiento.
punto. Necesito el día primero, ¿ya? Y acá le voy a establecer como se dice, una barrita. Ya, pues un poquito más voy a alejar. Entonces una barrita, porque necesito que se saque como fecha. Entonces le digo barrita, ¿sí? Y vengo acá y voy estableciendo el otro, que va a ser justamente el mes, el día, tomando en cuenta que voy a tomar todos estos elementos. El próximo que va a ser, justamente va a ser el mes. Y bueno, y voy estableciendo ahí una barrita, que se vea como estructura fecha. Y bueno, y voy a tener finalmente al año, porque le hemos dicho año. Ahí estamos, todita la fecha estamos armando como, y bueno, finalmente tengo un salto de línea, porque nada, enseguida vamos a ver de la edad. Entonces de esta manera voy mostrando, de esta manera nosotros establecemos, sí, el establecer los atributos de la estructura, tomando en cuenta, bueno, los elementos que hemos hecho acá. Y bueno, sin considerar todavía ahorita la edad, pues ya tengo toda la estructura. Y obviamente para cada uno voy a mostrar y hago un salto de línea y nos va a mostrar por filas prácticamente toda la información. Esa es la manera de mostrar, sí, en este caso, el contenido de este tipo de estructura. Ya, vengo acá y voy a ejecutar. Ya, voy a hacer simplemente para 2 alumnos. ¿Sí? Vamos a establecer 2 alumnos. Igual, 1, 2, 3. Tenemos Jaime. Ya, la estatura, establecemos 1.78. La fecha de nacimiento, ya les dije, 23/7/2005. Para el segundo, eso ya se puede hacer otros elementos, ¿sí? Nombre, digamos, Ana. Ya, estatura 1.67. Ya, fecha de nacimiento, entonces digo, puede ser el 3 del 5 de 1997, digamos. ¿Sí? Y listo. Y ahí tengo el listado. ¿Sí? Ahí está justamente, ¿no? Carnet, nombre, estatura y estableciendo ahí las 2 fechas que hemos cargado. Hasta ahí preguntas, jóvenes. Entonces, esa es la manera de mostrar el contenido de este tipo de estructura. Preguntas hasta ahí. Ahora sí, consultas. Voy a enviar hasta acá para que ustedes vean, porque ahora sí vamos a ver el resto de las operaciones. Bien, ¿qué operaciones hago prácticamente con este tipo de estructura? Ya, ¿dónde estamos acá? Muy bien. Hasta ahí preguntas. ¿Se entiende cómo se generan estas estructuras? Estructuras de tipo array, debido a que pues, necesito cargar ahora ya no solo un dato, sino un conjunto de información. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Inge, una consulta. En el código, en la parte de arribita, ¿siempre define el tamaño? ¿O eso también se podría hacer por llenado? Se puede definir acá, ustedes pueden colocar aquí, si gustan, o sea, digamos, yo la estructura le puedo decir aquí 100, ¿sí? Pueden 1000, 100, 50, pueden definir ahí, no necesariamente, pero esta variable puedes usar sí. en otras estructuras, más que todo por eso. Es como una constante, ¿no? Mi variable es y este tamaño pueden utilizar otros vectores, puede ser, o tal vez otras variables. Puede ser de esta manera también, no necesariamente. Y también se puede llenar, digamos, desde teclado,
O es decir, establezco esa variable al principio, pero puedo llenar el tamaño que quiera Sí, de la variable después. claro, una vez que, Ya, una vez que digamos sí. tú, por ejemplo, acá tú dices el tamaño, ¿no? Entonces, esto tendrías que, para que esta estructura sea global, o sea, para que sea global y se defina, tendrías que hacer un procedimiento antes, ¿no? Nosotros tendríamos que, si quiero que sea la dimensión que quiera, entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que crearnos un otro proceso, donde prácticamente yo diga, digamos, acá podemos decir dimensión de la estructura, por ejemplo, donde, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esa dimensión de la estructura, que va a ser antes de la carga, entonces acá tendríamos que crearnos un void. Entonces digo dim estructura, creo que le llamamos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta? Simplemente va a hacer esto, va a solicitar primero. Entonces, esto pues va a venir acá y va a solicitar. ¿Para qué? Para que a partir de aquí, acá ya no vamos a pedir, sino aquí ya vamos a dimensionar el tener este valor de esta variable general. Entonces va a pedir y bueno, en base a ese elemento que vamos a solicitar, pues recién vamos a poder en este caso establecer nuestro, solamente que acá no va a ser global, aunque sí se podríamos establecer. Vamos a tener que definir en cada proceso, mira, en cada proceso hacemos eso, en cada proceso vamos a tener que hacer esto. En cambio, al hacer aquí en la parte superior, yo ya le estoy diciendo como global con una dimensión. En cambio, cuando tú quieres pedir tal como me estás pidiendo, o sea, me estás diciendo, vamos a tener que hacer este struct en cada uno de ellos. Así me voy a dejar entender. ¿No? Este struct vamos a tener que definir en cada subproceso, ya no como global. ¿Sí? Acá vamos a tener que decir el tamaño que tienes acá. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, va a ser T. Pero, una vez, esto es para este subproceso nomás. En cambio, cuando yo defino en forma global generando un tamaño, bueno, ya pues, todos pueden utilizar esta estructura, todos, con esta dimensión. Obviamente, lo único que hacemos con este valor de T, delimitamos la cantidad. Esa sería una de las, digamos, cada vez tendrías que establecer y tener el tamaño, porque no va a ser como global, es para este proceso nomás. Entonces, para evitar ese elemento, nosotros generamos la variable global, ya, generamos esa variable global, y bueno, ya tenemos dimensionado, en este caso, la estructura. Porque cuando yo genero estas globales, quiere decir en cualquier método, los métodos que hacemos pueden ser, pues, como se dice, almacenados. Entonces pueden hacer operaciones ya con estas estructuras. Si yo quiero pedir la dimensión y recién, porque recién tendrías que decir este elemento, aquí, struct, pero esa estructura es para esto nomás, para este void, en otras palabras. Esa sería una de las desventajas que tendrías si es que quieres establecer la dimensión necesaria. Por eso generamos prácticamente uno global, donde vayamos a establecer un tamaño aproximado de datos. Esa sería, digamos, una de tus desventajas que tendrías, porque cada vez tendrías que decir prácticamente struct, entonces tomando en cuenta y pidiendo el tamaño. Por eso también esta variable hacemos en forma global. Pero sí se puede, pero vas a tener que hacer en cada uno de ellos, porque cuando yo creo el struct acá es para este void nomás. Para este otro ya no puedo. O sea, ya no voy a tener que igual decir el tamaño y otra vez decirle structas. Es por esa la razón que nosotros establecemos acá como variable global.
y definir un tamaño aproximado y bueno, en base a eso trabajar. Hasta ahí preguntas. Dije, no sé si lo podría volver a ejecutar, por favor. A mí me sale diferente, bueno, A ver, vamos. no me sale. Ay, me falta la D ahí. Cantidad de alumnos. A ver, uno, carga. Pueden cargar ustedes, ¿sí? Ahí, nombre, entonces. Estatura 1.78, 5, 2000. Ahí está. Hay que acomodar, sí. Hay que acomodar. Diga. Sí. Y si pone más de un alumno, ¿también le sale? Ahí está. Aquí está un alumno. Más de un alumno, digamos 2 o 3. Se puede más. Vamos estableciendo acá. Digamos, le voy a decir 5 alumnos. Así. Ya, 1.67. La fecha le vamos a decir. Sí, el segundo me van pidiendo, ¿no? Vamos cargando ahí los datos. Igual. En 1967, ¿sí? Vamos estableciendo otro carnet. Ya, el nombre, le vamos a decir Karina. ¿Sí? Estatura 1.68. Ya, nacimiento le vamos a decir el 21, digamos 9 del 2001. Tenemos el próximo, ¿no? Dice, digamos, Jorge. Ya. Estableciendo, ahí se me fue mi manito. Esos dos elementos. Bueno, en este caso hemos cargado 3 y como se me fue mi manito, ahí me cargó los otros elementos. ¿Por qué me ha ocurrido esto? Porque justamente aquí he apretado otro botoncito. El resto se ha llenado con 0, sí. Pero tengo 5 elementos aquí. Sí, este le dije, sí, a mí también ya me salió. Está bien aquí dicho. se me fue mi manito, le hice un botón de aparte. Hasta ahí preguntas. Entonces, esta es la manera de generar, ya cargar y establecer datos en esta estructura. ¿Qué puedo hacer? Muchas operaciones. Como hemos dicho, la carga, podemos hacer prácticamente modificar y bueno, lo que más nos establece es el ordenar. ¿Sí? ¿Cómo puedo ordenar? Entonces, estableciendo ese proceso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Me dicen si estamos sobre la hora para poder continuar. A veces se nos va, ¿sí? Me dicen si estamos sobre la hora. Ordenar datos, ¿sí? Como decimos, podemos ordenar en forma ascendente, descendente, un listado. Yo quiero ordenado por nombre, un listado ordenado por fecha, un listado, ¿sí? Aquí nos faltaría la edad. Para la edad, como les digo, es una desventaja. No tenemos una variable de tipo data time. Entonces, por eso se manejan estas estructuras. Y ahí nacieron prácticamente lo que son las estructuras. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Prácticamente acá, en el momento de la carga, porque lo primero que decimos, ¿cuántos alumnos queremos? Sí, lo que tendríamos que crearnos también, establecer, por ejemplo, es un año actual, ¿ya? Tendríamos que establecer un año actual, así como que global también. Pero ese dato pedimos, el momento de establecer la cantidad de alumnos, el momento, pues pedimos esa fecha. Justamente establecer el año actual, ¿sí? ¿Sí? Entonces decimos año actual. ¿Ya? Y pedimos acá, pues en este caso, la variable. Muy bien. Entonces, ¿qué hago con esto? Se tiene un objetivo. En el momento que hago la carga, pues pido el año actual, con el objetivo prácticamente de obtener esto más, que sería la edad, ¿no?
Y la edad obviamente vamos a establecer en este elemento. Entonces acá nosotros adicionamos ese elemento. Entonces aquí es igual la edad, sabemos que es al año actual, ¿ya? Año actual menos el año de nacimiento, y eso justamente tenemos acá, justamente en este atributo. Entonces venimos acá menos el año de nacimiento. Entonces ya tenemos la edad, justamente nos va a establecer ahí más la edad, ¿ya? Entonces esto voy a ejecutar también con una sola persona. Esto voy a poner todavía de comentario, ¿ya? Entonces vamos a establecer una persona, entonces año actual. Ahí está, justamente para establecer el cálculo de la edad. ¿Sí? Establecemos ahí carnet, entonces le digo Jorge, entonces sí, establecemos. Ya, estatura 1.78, nacimiento digamos 3/6/2004. Ahí estamos. Tenemos, aquí está, hay que hacerle un poquito de espacio nada más. Sí, esta es la fecha prácticamente de nacimiento y tiene 17 años. ¿No? Le vamos a dar un tabuladorcito. Entonces, pero ya nos hace el cálculo de la edad, que es lo que nos faltaba prácticamente acá, ¿no? Entonces, para poder establecer ese espaciamiento, pues vamos a hacer un tabuladorcito. Justamente este tabulador es lo que nos faltaría, ¿no? Acá. Entonces, una vez que muestro el año, estoy mostrando acá, y pues nos faltaría un tabuladorcito para mostrarnos el año de nacimiento. Bien, hasta ahí preguntas. Ya, esto les voy a pasar con el año más. Vamos mostrando este código. Hagan la prueba siempre. Y si tienen preguntas, me dicen por favor. Ya, ahora sí está corregido con el año más. Bien, pues tengo que ordenar. Y cuando yo digo ordenar y tiene una estructura de tipo vector, entonces como que este tipo vector, pues podríamos decir, pero es vector, podemos utilizar el sort, así. No podemos utilizar, porque este tipo de estructura, ¿sí? Como que es de tipo vector, tiene establecido el manejo, ¿sí? De columnas, ¿sí? Se convierte en una matriz, si se dan cuenta. N filas ya con columnas definidas, así. Ya defines tú. Al generar la estructura ya se tiene definidas las columnas. Lo que sí es variante las filas. Entonces tenemos que aplicar algún método. El método establece cualquiera de las que prácticamente vieron ustedes, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar el que es característico acá. Vamos a utilizar el método de la burbuja. ¿Sí? Entonces, mediante el método de la burbuja vamos a poder tener un listado ordenado por el campo que yo quiero, por carnet, por nombre, pues estableciendo, inclusive por la fecha misma podemos establecer, haciendo el movimiento, en este caso del año, podemos generar mediante lo que es el año el movimiento, porque el año es el que hace que se haga el cálculo para tener las edades. Entonces ahí vamos a crear, prácticamente ordenar, ya podemos establecer por nombre, si quiero ordenar en forma alfabética. Entonces, datos, en este caso, vamos a mostrar. Entonces podemos decir listado. Entonces acá, un listado ordenado por nombre, ¿ya? Por nombre. Donde prácticamente pues vamos a hacer ese proceso. Entonces para eso voy a crear su proceso. Entonces, como se dice, con cada estructura que vamos viendo se puede hacer muchas operaciones. Ya, un poquito voy a ampliar acá y le voy a decir sí, void. Y ahí tenemos. Entonces, aplicamos el mismo, sí, me dicen, alguien ha levantado su manito. Inge, ya se pasó de la hora, gracias.
Ya, entonces la próxima clase yo voy a hacer el método de ordenamiento, ¿sí? En este caso, ¿a qué hora tenemos? Hasta las 11, ¿no? No sé si era 45. De todas maneras, entonces quedaríamos acá, estableciendo ya lo que es un proceso en el cual vamos a hacer el ordenar prácticamente de acuerdo, en este caso, al método de la burbuja, al método de la burbuja, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, ¿sí? ¿Quiénes van a empezar a las 2:30, por favor, en la revisión de sus proyectos? Ya, los que estén con tiempo. Me dan, por favor, ustedes un nombre de mínimamente de uno de sus grupos, ¿sí? En este caso, por favor, me envían acá, en nuestro grupo. Me dicen el grupo de José, de Jaime, de María, entonces ustedes me establecen prácticamente quiénes van a estar 2:30. Al resto, el día de hoy tengo que avisarles sus notas. Y si no, pues voy a subir tal como está. Si es que he tenido errores, pues con los errores voy a subir, ¿sí? Y si todo está correcto, bueno, no vamos a tener ningún reclamo, porque ocurre lo siguiente. Cuando ya subo las notas y les digo, averigüen sus notas, recién me hacen un mensaje, pues que por qué tengo esta nota, y bueno, cuando ya tengo problemas de corregir, por eso va la situación de que averigüen el día de hoy sus notas, y si no, lo voy a subir tal como está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Que tengan, pues en este caso, un bonito día. Tal vez tienen clases, vayan a sus clases, Gonzalo, ¿sí? Entonces, en el grupo me dicen, por favor, quiénes van a establecer, 2:30 voy a hacer la revisión. Ahí está, me imagino que han logrado establecer, yo voy a corregir esto, no se preocupe, voy a corregir la asistencia, ya, no se preocupen, miren, son varios debido al problema que hemos tenido y yo voy corrigiendo simplemente, ya, si tienen alguna pregunta, les aviso entonces prácticamente las notas esta tarde, solamente díganme quiénes van a ser los grupos que van a estar a inicio para que yo ya prepare esas notas también. Ya, si tienen alguna pregunta, que tengan bonito día, chicos, y que la pasen bien este feriado, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad. Estamos entrando a una tercera oleada, creo, y cuídense mucho, especialmente los de La Paz. Estamos viendo que hay, pues ya, como se dice, ¿no? La nueva cepa. Es preferible cuidarse a ir a hacer un poquito de diversión, tal vez a modo de ver este feriado. ¿Alguna consulta, jóvenes? Inge, yo tengo una consulta. El sábado vamos a tener clases. Normal, Ramiro, normal. El feriado es el viernes, nada más por si acaso, chicos. El sábado es normal. Es normal. Sí, nos han dicho ya. Solamente nos han establecido el feriado el día viernes. ¿Ya? Que tengan bonito día. Me van mandando al grupo quiénes van a ser iniciados. Y de todas maneras, tienen que averiguar el día de hoy. ¿A partir de qué hora pueden averiguar? Les voy a dar, digamos, el espacio. Ya, de 2 hasta podríamos decir hasta las 4, ¿sí? Los grupos que gusten. Y en la noche, a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 y luego yo subo directamente ya las notas, porque ya me está exigiendo. Ahorita justamente el ingeniero me dice, y lo único que le dije, tengo que entregar notas. Si no entrego notas, también no puedo subir. Quiero la conformidad, y si no, pues no me reclamen, pero ya, chicos, porque y hay veces no se puede solucionar, ¿no? No se puede arreglar ya la nota. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Que les vaya bien. Que les vaya bien. Inge, Sí, una consulta. Hoy día a las 12 dijo que iba a revisar 2:30. 2:30 iba a revisar los grupos sobre sus proyectos del semestre. Sí, del semestre. Sus proyectos del semestre y entregarles ese momento. Como van a estar en grupo, entregarles sus notitas. Dime, José María. Dime, José María. Está bien, Inge, muchas gracias. Ingeniera, perdón, ¿es 12:30 o 2:30? 14:30. 14, está bien, ingeniera, gracias. 14:30, chicos. 14:30. Muy bien. Que les vaya muy bien. Inge, ¿va a estar a las 2:30 también? Porque mi grupo también quiere estar a las 2:30 de la tarde. Por eso, el primero que me mandó ahorita ya va a ser 2:30. El segundo va a ser, digamos, 2 de la tarde media. Sí. O sea, va a estar en la tarde también. Sí, ya. Entonces, a partir de las 14:30 empezamos. Está bien, Inge, muchas gracias. El primero que mande ya sé que va a ser el primero, luego así sucesivamente vienen.
el resto. Entonces, a medida que están mandando, ya son el primero, el segundo, el tercero, así. El resto, averiguan sus notas y si hay alguna situación de que, o ¿por qué me puso? Pues ya no voy a poder hacer. Por eso les estoy diciendo, hoy día averiguo. Yo hoy día ya me he hecho reñida, han visto, me ha llamado el ingeniero, me está llamando la atención, pero yo dije, no puedo entregar mientras no vean sus notas. Y me digan, sí, me equivoqué, está bien, correcto, pongan nomás la nota que corresponde. Lo del proyecto, del encriptado y del informe, lo voy a revisar para la calificación de los 10 puntos, no hay problema. La nota que debo subir al sistema, eso es lo que nos está un poquito poniendo, porque tengo observaciones grandes. Ya, bien, que tengan buen día chicos, que tengan bonito día, que la pasen bien. Hasta luego, que le vaya bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, que la pasen bien.